Hola a todos. Desde hace mucho tiempo, los expertos y líderes han intentado aportar una respuesta a esta simple pregunta. ¿Cuál es el secreto de los buenos equipos? Eh, Existe una abundante bibliografía, pero me gustaría resaltar un libro que destaca por explicar con meridiana simplicidad conceptos claves, bastante universales e intemporales. Por esto se ha vuelto una referencia en la materia. Se trata de Las 5 disfunciones de un equipo de Patrick Lencioni. En una fórmula bastante utilizada, lo que hace el autor es resaltar los errores para poder predicar lo que tenemos que hacer. Vamos a ver estas 5 disfunciones. Diagnóstico inicial. El trabajo en equipo es un factor clave de éxito, pero pocas empresas lo consiguen. A través de varios ejemplos en el mundo de la empresa, Lencioni nos resalta una evidencia que hemos podido observar todos, a saber que el trabajo en equipo es un factor clave. Por muy bueno que sea nuestro modelo de negocio o la estrategia, por muy talentosos que sean los profesionales, por muchos recursos que tengan, si no se trabaja bien en equipo, los resultados empiezan a mermar y el fracaso acecha. Además, Lencioni constata dos cosas. Uno, las organizaciones no consiguen trabajar bien en equipo. Y segundo, no lo hacen bien porque fallan en detectar y resolver 5 disfunciones peligrosas que se interrelacionan y retroalimentan entre sí. Primera disfunción, falta de confianza. La confianza es un elemento fundamental para cimentar las relaciones y para cohesionar un equipo. Sin ella, no se puede hablar de forma transparente de las cosas y en particular de las cosas sensibles, de las que importan. Y la falta de confianza es una disfunción que acecha en muchos equipos y no permite el diálogo fluido y sincero para hablar de los problemas, de los errores, de los asuntos de alcance que tenemos que abordar sin tapujo para ser eficaces. Entonces, ¿cómo construir esta confianza? Uno de los elementos claves, nos dice Lencioni, es la capacidad de los miembros del equipo de reconocer su vulnerabilidad, es decir, de poder hablar de las cosas que no saben, de las cosas que le dan miedo, de poder expresar su desacuerdo sabiendo que pueden estar equivocados. Y también, lógicamente, de poder hablar de sus errores, de los errores que han cometido, etc. Y el primero en dar el ejemplo es el líder del equipo. Segunda disfunción, miedo al conflicto. Si se consigue este clima de confianza donde la gente puede hablar libremente, entonces se puede superar la segunda disfunción, que es el miedo al conflicto. En efecto, las personas tenemos miedo de crear malas relaciones con los demás. Si esto ocurre, lo vivimos como una amenaza, como algo que nos crea unas tensiones permanentes. Es como si, además de las dificultades del trabajo, añadimos un peso adicional en la espalda que dificulta el poder resolver nuestras tareas. Sin embargo, si existe esta sinceridad, si podemos expresar cosas delicadas sin que la otra persona se lo tome como personal, si lo hacemos realmente con la intención de resolver una problemática y de no echar la culpa a alguien, entonces el miedo al conflicto desaparece, porque en el fondo sabemos que no somos perfectos, que la diferencia de criterio es constante y resolverla es lo más natural del mundo. Incluso los debates, por muy emocionales que sean, se vuelven sanos, necesarios, útiles para encontrar soluciones. Y los miembros del equipo los abrazan con serenidad como parte esencial del éxito. Tercera disfunción, falta de compromiso. Si los miembros del equipo tienen miedo al conflicto, entonces surge la tercera disfunción, a saber, que no se compromete con las decisiones. En efecto, el miedo les impide expresarse realmente abiertamente y su líder, que tiene miedo también, no les incita a hacerlo. Muchas veces fijan estar de acuerdo, pero no es el caso.
Utilizan el lenguaje típicamente político, ¿no? Políticamente correcto. Lógicamente, la solución consiste en haber podido crear esta cultura de apertura, donde todo el mundo se expresa, donde se toma en consideración genuinamente la opinión de cada uno y en base a esto se construye y se encuentran soluciones. Si se hace así, el compromiso de todos viene naturalmente, porque no se trata de llegar a un consenso, de que todo el mundo esté de acuerdo, esto muchas veces es ineficaz, pero todo el mundo da su compromiso porque entiende que el proceso ha sido abierto, participativo, sincero, constructivo y enfocado al interés común. Cuarta disfunción, evitar responsabilidades. Lógicamente, si todo se ha torcido un poco desde el principio con disfunciones que se retroalimentan uno a otras, surge la cuarta disfunción que consiste en evitar responsabilidades. Cada uno se dice, hombre, es que ¿cómo responsabilizarse de decisiones que se han construido sobre un zócalo frágil de desconfianza y además sin tener en cuenta aspectos críticos y sensibles? Es la típica situación donde cada uno va a lo suyo y se protege en caso de problema. Primero piensa, hombre, no quiero que el posible fracaso colectivo me salpique. Y segundo, seguro que se buscarán culpables, entonces cuanto menos responsabilidades, mejor. Y ni hablar de dar feedback a otros compañeros sobre comportamientos disfuncionales o perjudiciales para el equipo. Contrariamente a todo esto, los buenos equipos se comprometen con los objetivos comunes, con las decisiones tomadas y se fomenta el feedback de mejora entre los miembros del equipo a un mismo nivel. Quinta disfunción, falta de atención a los resultados. El desenlace de las 4 primeras disfunciones, si se producen, es inevitable. Los resultados no siguen o se quedan pobres. Al quedarse atrapados en una comunicación poco transparente, incluso falsa, con el miedo a generar conflicto, pocos comprometidos con las decisiones del equipo y, por supuesto, no muy motivados, ¿no?, a luchar uno para todos, intentando evitar que se le culpe de algo y además sin atreverse a decir a los demás que no lo hacen bien, por ejemplo, los miembros del equipo, con cierto egoísmo, ¿no?, y cierta manipulación, se centran en sus propios resultados y no los del equipo. Y entonces el equipo poco a poco se hunde en la ineficacia, incluso la mediocridad y hacia el fracaso. No consigue lo que justifica la razón misma de su existencia, que es un rendimiento común superior al de las partes. En conclusión, yo diría que esta obra es muy potente y a la vez muy metafórica. En efecto, describe con mucha claridad estas disfunciones como si fueran unas fichas de dominó colocado uno al lado de la otra verticalmente. La primera, que es clave, se cae y en su caída entrena a los demás por las estrechas interrelaciones que tiene entre ellas y lleva a la consecuencia final, que es la falta de resultado que muchas veces observamos en las empresas. Entonces, la lección cae por su propio peso, que es fundamental para tener buenos equipos crear relaciones de confianza entre sus miembros. Y esto se consigue trabajando una comunicación abierta, sincera, eficaz y gestionar conflicto, como lo subraya Lencioni y como yo he podido observarlo en muchos de los coaching individuales o coaching de equipo que he realizado. Esto permitirá llegar a unas soluciones y unas decisiones que generan fuertes compromisos, ganas de responsabilizarse para el bien común y, en el fondo, alcanzar el éxito del equipo. Y, por cierto, el éxito individual de cada miembro. ¿Por qué pensarlo bien? Nunca se ha visto en la final de un torneo el miembro de un equipo colgarse la medalla de oro sin que primero el equipo haya ganado la copa. Muchas gracias por ver este vídeo y hasta la próxima.